Recuerdo haberla visto salir del río. Su vestido estaba completamente empapado. Era un vestido viejo, blanco y lleno de lama. Caminaba muy despacio, a veces hasta parecía que se arrastraba. Mientras avanzaba, hacía un lamento muy extraño. Sonaba fuerte y grave, casi como el ruido de una locomotora. Yo estaba escondido entre los matorrales y trataba de no hacer ningún ruido. De repente se detuvo. Parecía que había notado mi presencia. Volteó hacia donde yo estaba escondido y, aunque estaba entre los matorrales, sentí que hizo contacto visual conmigo. Esa noche corrí como jamás había corrido en mi vida. Relatos entre tumbas. Esta historia me la contó un tío hace muchos años. Según él, todo pasó a principios de los años 80, cuando recién se había casado y todavía no tenía hijos. En ese tiempo trabajaba como ingeniero agrónomo y lo mandaron a trabajar a un pueblo de Hidalgo. No recuerdo exactamente el nombre del lugar, pero mi tío decía que estaba por la zona de la Huasteca, en un pueblo pequeño que todavía había pocas casas y por las noches casi no había movimiento. La casa que consiguieron rentar estaba en una de las calles principales del pueblo. No era una casa grande, pero estaba bonita y tenía todo lo necesario para vivir bien. Tenía baño, regadera, lavabo, cocina y creo que hasta un pequeño patio. La casa ya tenía algunos años, pero estaba bien cuidada. Mi tío y su esposa llevaban apenas unas semanas viviendo ahí cuando empezaron a notar un problema con el agua. A veces abrían una llave y apenas salían unas gotas. Se escuchaba que el agua pasaba por las tuberías y hacía un ruido como de gorgoreo. Después de unos segundos empezaba a salir el agua como de color café y luego se aclaraba hasta quedar completamente limpia. Al principio no le dieron mucha importancia. Les pasaba en diferentes partes de la casa, a veces en la cocina, otras veces en el lavabo del baño y también en la regadera. Pensaron que las tuberías estaban viejas y que seguramente tenían tierra o alguna suciedad acumulada. Una tarde mi tío regresó del trabajo con las manos llenas de tierra. Como trabajaba en el campo, llegaba prácticamente todos los días así. Entró al baño y abrió la llave del lavabo para lavarse las manos. Al principio solo salieron unas cuantas gotas. La tubería empezó a hacer el ruido de siempre. Gorgoreaba. Pero mientras estaba escuchando, mi tío notó que el ruido empezó a cambiar. Ya no era solamente el sonido del agua pasando por la tubería. Se escuchaban unos ruidos agudos, como unos chillidos muy finos. Se quedó escuchando. Los ruidos iban y venían entre el gorgoreo. En algunos momentos parecían voces. Mi tío salió del baño y buscó a su esposa. ¿Estás bien? Ella estaba en otra habitación. Sí, ¿qué pasó? No, nada. Mi tío regresó al baño. La llave seguía abierta. El agua apenas caía y esos ruidos continuaban. De repente se escuchó un soplido dentro de la tubería. Después empezó a salir el agua. Primero salió muy oscura, luego salió de color café. Y junto con el agua comenzaron a salir unos mechones de cabello. Mi tío se quedó viendo aquello sin saber qué hacer. Estiró la mano y jaló uno de los mechones. Salieron varios cabellos más. Después de eso el agua empezó a salir con fuerza y quedó completamente limpia. Mi tío pensó que finalmente había encontrado el problema. Estas tuberías ya están llenísimas de basura, dijo. Se lavó las manos, se metió a bañar y esa vez no pasó nada más. 2 noches después, volvió a ocurrir.
Mi tío abrió la llave del lavabo y otra vez comenzó el gorgoreo. Al principio no le dio importancia, pero después volvieron a escucharse aquellos ruidos agudos. Esta vez eran más claros. Se escuchaban durante unos segundos y después desaparecían. Luego regresaban. Mi tío se quedó ahí escuchando hasta que volvió a salir el agua de color café. Y otra vez aparecieron mechones de cabello. Lo sacó con la mano y después de unos segundos el agua volvió a salir limpia. Ya estaba molesto. Pensó que aquello ya no era normal. Se metió a bañar de todos modos. La regadera funcionó perfectamente. Cuando terminó, tomó una toalla y empezó a secarse. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo. Tenía cabellos pegados al cuerpo. Eran cabellos largos. Estaban por todo su cuerpo. Se los empezó a quitar pensando que seguramente habían salido de la regadera. Entonces levantó la mirada. En la regadera había varios mechones de cabello atorados entre los pequeños orificios por donde salía el agua. Mi tío se quedó viéndolos durante un rato. Ya no le parecía algo normal. Salió del baño y le contó a su esposa. Ella tampoco supo qué decir. A ella también le habían fallado algunas veces las llaves de la casa, pero nunca le había salido cabello. Decidieron que al día siguiente hablarían con el dueño para que mandaran a revisar las tuberías. Esa noche se fueron a dormir. Ya estaban acostados cuando empezaron a escuchar agua dentro de las paredes. Era el sonido normal que hacen las tuberías cuando corre el agua. Pero después volvieron a escuchar aquellos ruidos agudos. Los dos se quedaron callados. El ruido parecía venir del baño. Mi tío se levantó y su esposa fue detrás de él. Cuando llegaron al baño, el ruido se escuchaba más fuerte. Se acercaron al lavabo. No habían abierto ninguna llave, pero aún así el sonido estaba ahí. Parecía una voz muy delgada. Después escucharon lo mismo en la regadera. Su esposa se quedó quieta. También se escucha en la cocina, dijo. Fueron hasta allá. Y sí, el mismo ruido salía de la llave del agua de la cocina. Los dos se quedaron escuchando. Los dos sonidos duraron varios minutos. A veces parecían quejidos y otras veces eran solamente esos ruidos agudos mezclados con el gorgoreo de las tuberías. Después de unos 3 o 4 minutos fueron desapareciendo hasta que la casa volvió a quedar en silencio. Mi tío abrió la llave de la cocina. El agua salió completamente normal. Al día siguiente fue a hablar con el dueño de la casa. Le explicó lo que estaba pasando y le pidió que mandara a revisar las tuberías. El hombre le dijo que sí, que él se encargaría. Mientras hablaban, había otro señor ahí. Mi tío lo conocía de vista porque era uno de los trabajadores que ayudaban al dueño con algunas cosas de la casa. Cuando el propietario se fue, aquel hombre se acercó a mi tío. Le habló en voz baja. Mire, yo le voy a decir algo, pero no le vaya a decir al dueño que yo se lo conté. Mi tío le preguntó que qué pasaba. El hombre le dijo que en esa casa ya había tenido problemas antes. Unos 5 o 6 años atrás, había vivido ahí una mujer que era viuda. Vivía con sus 2 hijas. Una tenía alrededor de 8 y la otra unos 10 años. Según el hombre, una noche los vecinos comenzaron a escuchar gritos desde adentro de la casa. También se escuchaban golpes y unos lamentos muy fuertes. Varias personas salieron a ver qué estaba pasando y fueron a tocar la puerta. Como nadie respondía, terminaron entrando. Encontraron a la mujer en el suelo. Estaba consciente,
pero tenía varios raspones y parecía muy alterada. Lo único que repetía era: ellas están bien, ellas están bien. Una y otra vez: ellas están bien, ellas están bien. Los vecinos le preguntaban dónde estaban sus hijas, pero ella no contestaba. Solo seguía repitiendo lo mismo. Entonces comenzaron a buscarlas, pero desgraciadamente las encontraron dentro de la cisterna de agua que estaba en la azotea. Ahí estaban las dos niñas. Mi tío me contó que cuando escuchó eso se quedó sin saber qué decir. El hombre le siguió platicando. Dijo que la mujer, al parecer, había tomado un medicamento en exceso antes de que los vecinos llegaran, y que después de que ellos encontraron a las niñas, ella perdió el conocimiento y al poco rato murió ahí mismo. El señor que le estaba contando todo aquello le dijo que él no era una persona que creyera mucho en esas cosas, pero también le dijo que después de lo que había pasado ahí, que no le extrañaba que siguieran ocurriendo cosas, porque las energías podían quedarse en esos lugares. Yo que ustedes me cambiaba de la casa, le dijo. No sé qué sea eso que están escuchando, pero mejor no se arriesguen. Mi tío le preguntó si los dueños sabían lo que estaba pasando. El hombre le dijo que sí. Por eso le había pedido que no dijera que él les había contado. Mi tío regresó a la casa y le contó todo a su esposa. Los dos decidieron quedarse solamente unos días más. No querían irse de inmediato porque todavía tenían sus cosas allí y mi tío necesitaba terminar algunos asuntos de trabajo. Durante esos días volvieron a escuchar los ruidos. Algunas noches se escuchaban dentro de las paredes, otras veces parecían venir del baño. Y una noche volvieron a escuchar un ruido muy parecido a un lamento. Eso ya había sido suficiente. A los pocos días encontraron otra casa y se mudaron. En la nueva casa nunca tuvieron problemas con el agua. Las llaves funcionaban bien, la regadera también. Nunca volvieron a escuchar voces dentro de las tuberías y nunca volvió a aparecer cabello en el agua. Mi tío me decía que él no sabía qué había pasado realmente en aquella casa. Podía ser que las tuberías estuvieran muy viejas o podía ser cualquier cosa. Pero después de enterarse lo que había ocurrido con aquella mujer y sus hijas, ya mejor ni quiso averiguar. Me decía que no sabía si eso que escuchó y vio era la Llorona, pero que para él una energía muy rara seguía rondando en esa casa. Esa voz que escuchas entre las sombras pide un trato. Suscríbete ahora y deja que la oscuridad se quede de este lado de la pantalla. Continuamos. Mi abuela era de Tamazunchale, un pueblo de San Luis Potosí por donde pasa el río Moctezuma. En esa época, por los años 70, todavía no era muy común tener lavadora, así que las mujeres del pueblo acostumbraban ir al río a lavar la ropa. Era algo que hacían prácticamente todos los días. Se juntaban varias, llevaban su ropa, platicaban, chismeaban un rato y mientras tanto iban lavando. Pero una tarde mi abuela fue sola. Era domingo y tenía que lavar el uniforme de trabajo de mi abuelo para que estuviera limpio el día siguiente. Tenía que lavar poca ropa, así que pensó que no tardaría mucho en terminar. Llegó como a las 7 de la noche. En esa época del año todavía quedaba algo de luz a esa hora, aunque ya estaba empezando a oscurecer. No había nadie más en el río. Se puso a lavar como siempre, restregando la ropa contra la piedra y enjuagándola en el agua. Todo estaba tranquilo. Después de un rato sintió que el aire cambió de repente. Empezó a soplar un viento bastante fuerte que llegó de la nada. No le dio mucha importancia porque, según ella, en esa zona era normal que de repente hubiera ventarrones. Pero ese viento traía un sonido más raro,
Era como un zumbido agudo que se escuchaba entre los árboles. Pero ella siguió lavando. En un momento agarró la jícara para sacar agua del río y enjuagar la ropa. Cuando la metió al agua, sintió que algo se le enredó en los dedos. Pensó que era alguna hierba o algo que había arrastrado la corriente. La sacó y siguió con lo suyo. Volvió a meter la jícara y otra vez sintió algo en la mano. Esta vez decidió mirar. Era un mechón de cabello. Era largo, negro y estaba completamente empapado. Mi abuela lo soltó inmediatamente. Se quedó mirando el agua durante unos segundos, pero ya no vio nada. El río seguía corriendo con normalidad. Pensó que tal vez alguien se había metido a bañar ahí y se le había caído un mechón de cabello o algo así. No quiso darle más importancia y continuó lavando. Volvió a meter la jícara, pero esta vez sintió que algo le agarró la mano. Ella contaba que sintió unos dedos alrededor de su mano y que algo empezó a jalarla hacia abajo. Lógicamente se asustó y jaló con todas sus fuerzas hacia arriba hasta que logró sacar la mano. En ese momento alcanzó a ver algo en el agua. Era la cabeza de una mujer. Tenía el cabello flotando alrededor de la cara y había dos ojos que le estaban mirando desde abajo del agua. Mi abuela salió corriendo, agarró la ropa como pudo, así estilando, y se fue de ahí lo más rápido que pudo. Mientras corría escuchaba algo detrás de ella. Era un lamento largo, como el llanto de una mujer. Decía que nunca había escuchado algo parecido en su vida y que ese sonido le dio muchísimo miedo. No se atrevió a voltear. Corrió lo equivalente a 3 o 4 cuadras que había hasta su casa sin detenerse y entró cerrando la puerta detrás de ella. Esa misma noche le contó a mi abuelo lo que había pasado, pero él no le creyó. Le dijo que seguramente se había asustado por estar sola y que los nervios le habían hecho imaginar esas cosas. Pero mi abuela siempre decía que ella no era una mujer que se asustara fácilmente. Había pasado por muchas cosas en su vida y sabía cuándo algo era simplemente miedo y cuándo de verdad había una razón para tenerlo. Y para ella, esa noche había tenido una muy buena razón. Después de eso nunca volvió a ir sola al río. Cada vez que tenía que lavar, se llevaba a alguno de sus hijos o le pedía a una vecina que la acompañara. Siguió yendo durante muchos años y nunca volvió a ver nada extraño. Pero tampoco volvió a ir de noche. Buenas noches. Gracias por escuchar un episodio más de Relatos entre Tumbas. Si te gustó la historia, te invito a que te suscribas al canal. Tu apoyo me ayuda mucho y me motiva a seguir trayendo más historias para ti. Soy Max Corbus. Esto fue Relatos entre Tumbas.